y es que desde el régimen venezolano estarían copiando justamente pilares de desinformación y propaganda rusos. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se tratan esos planes y qué estrategias incluyen? Sí, se trata, son como varios elementos, digamos que esto se adapta un poco obviamente a nuestro contexto, pero es el uso de recursos públicos para transmitir, por ejemplo, el mensaje de las narrativas favorables, propaganda, etcétera. También se utilizan medios o incluso voceros, digamos, proxies, que son personas, medios, empresas, etcétera, que se venden, digamos, de alguna forma como personajes independientes, que no tienen ninguna vinculación política, pero la verdad es que muchas veces en términos económicos, etcétera, está comprometido no solo la persona, sino precisamente, digamos, la línea editorial, muchas veces de lo que pueden ser esos medios, etcétera. Entonces se replica la propaganda desde una, digamos, de una fuente supuestamente mucho más orgánica, pero básicamente el mismo mensaje replicado a través de otras figuras que terminan siendo complementarias a esta estructura de la manipulación de la información. Y también esta creación de tropas que no solo generan información favorable, sino que también desinforman, atacan a la disidencia, a los opositores. Hemos visto, por ejemplo, cómo desde el Mazo Dando se ha descalificado, se ha difamado constantemente, no solo a las principales figuras de la oposición, como María Corina y también a Edmundo, sino que se ha atacado el proceso de primarias. Se cantó fraude después de las primarias en un proceso electoral donde el oficialismo ni siquiera tuvo participación, entonces estaba reclamando que había un fraude en un proceso electoral cívico que fue interno de la oposición, etc. Entonces digamos que son varios pilares que uno solo, digamos, en sí puede ser quizás inofensivo, por así entenderlo, pero cuando juntas todos esos elementos nos encontramos bajo un ecosistema donde los medios independientes y sociedad civil están muy en la desventaja para el posicionamiento de mensajes en un espacio donde de nuevo convergen hoy las voluntades de toda una disidencia y donde se ha convertido en el único espacio para la libertad de expresión y no completamente libre, porque también sabemos que ha habido muchas expresiones, mucha represión y consecuencias por parte del régimen hacia personas que se expresan en redes sociales, y muchas veces figuras que no son públicas, digamos, sufren las consecuencias de haberse expresado a favor de figuras de la oposición, o a veces incluso haber denunciado crisis de servicios, haber denunciado cualquier información que le sea incómoda al régimen a través de redes sociales puede generar que sufras consecuencias de no solo acoso, intimidación, sino incluso también el encarcelamiento, digamos, de parte del régimen. Sí. Bien, y ahora también quiero resaltar algo que ustedes detectaron desde Provox, en donde para desmentir esta afirmación de Nicolás Maduro, ustedes mencionan cómo figuran al menos 27 anuncios publicitarios en Facebook e Instagram pautados desde noviembre del 2022 hasta junio de este año, ¿no? Y esos anuncios en dichas plataformas en uno solo se habrían pagado entre $300 y $399. Para quienes nos ven, yo quiero hacer como un paralelismo de qué significa ese dinero, ¿no? Porque hasta mayo de este año, Transparencia Internacional mencionaba que los trabajadores del Estado estaban cobrando un salario de $4 al mes. Entonces, ¿tienen ustedes algún estimado, viendo esta muestra de solo un anuncio publicitario, más o menos cuánto estaría gastando el gobierno en anuncios en este contexto electoral? ¿Han analizado algo de eso? La verdad es que es muy difícil con la falta de transparencia institucional, de rendición de cuentas, etcétera, que existe dentro del oficialismo. Es muy difícil hacer ese tipo de aproximaciones. De hecho, veíamos algo muy similar en lo que pasó con el referéndum del Esequibo, que era básicamente un proceso de elecciones que se inventaron de la nada, pero vimos el despliegue masivo de anuncios de YouTube, cómo también utilizaban canciones de pop
populares de artistas venezolanos y las versionaban de su versión obviamente propagandística, etcétera. Entonces, ese fue, digamos, como el ensayo a lo que nosotros entendemos va a ser el despliegue completo de este uso de recursos del Estado para promover la propaganda. Los anuncios es una cosa, por ejemplo, importante porque, por un lado, el Maduro en un live que hizo en TikTok denunciaba que oficialmente no solo no podía pautar publicidad, sino que esto era algo que Jorge Rodríguez había reclamado a la delegación estadounidense o a los representantes de Estados Unidos en los procesos de negociación. O sea, para ellos esto es un punto de honor importante. Pero el punto de honor es completamente falso, porque sí han puesto publicidad. El tema es que lo han hecho a través de la agencia venezolana de noticias, que es básicamente una agencia que se creó desde hace menos de 2 años y se ha convertido en, digamos, esta nueva figura que se intenta vender como un medio independiente, que tiene un montón de recursos, tienen vallas en Caracas, tienen vallas que no tienen RIF, tienen cuentas compradas, tienen un montón de financiamiento, le ponen publicidad en los anuncios de Maduro. Entonces, es mentira eso, y además es muy importante decir que es mentira también que no solo que lo están censurando, sino que no se utilizan, digamos, estos recursos del Estado. Las tropas tuiteras se pagan a través del Carnet de la Patria y son los principales generadores de contenido de las etiquetas de Maduro en X. Y este despliegue, que como hemos comentado, pagan publicidad en Instagram, pagan publicidad también en Facebook, ha llegado ahora a las tendencias de TikTok, cosa que es muy preocupante porque esto es una plataforma que, si bien ha sido un poco polémica en términos políticos, sobre todo en Estados Unidos, es una plataforma que ellos mismos tratan de hacer que no sea el contenido principalmente político lo que, digamos, se haga tendencia, sino contenido de entretenimiento, de diversión, etcétera. Y han logrado el oficialismo a través de esta campaña masiva, utilizando recursos del Estado. Están utilizando también, por ejemplo, hay a través de DTV un concurso de talentos para básicamente hacer el jingle de la campaña de Maduro. Eso todo se transmite a través de TV, de Venezolana de Televisión. Probablemente el premio también se paga con recursos del Estado venezolano, etcétera. Entonces, nos encontramos bajo a un ecosistema que ya era desfavorable, digamos, el ecosistema informativo digital, y que ahora el oficialismo, a través de esta excusa que argumente supuesto baneo de las plataformas de redes sociales, lo único que ha hecho es repotenciar una práctica que ya venía siendo aplicada desde hace muchos años, y han logrado captar nuevos espacios de la información, como es la conversación de TikTok.